OpenAI había anunciado que iban a lanzar su siguiente modelo de inteligencia artificial generativa, o inteligencia artificial, pues, eh, para el otoño estadounidense. Eh, Algunos pensábamos que iba a salir o iba a pasar más cercano a Halloween, el 31 de octubre, pero bueno, aquí estamos el 12 de septiembre, eh, de noche, grabando un video porque considero que este tema y este lanzamiento en particular amerita más que un artículo o amerita más que un par de párrafos comentando. Para quienes siguen el espacio de inteligencia artificial y que siguen estos laboratorios de desarrollo, bueno, quienes estamos en esto todo el tiempo sabrán, y para quienes no lo saben, pues les cuento, hace tiempo se sabe que hay un modelo que vienen entrenando muchísimo antes, incluso el lanzamiento de ChatGPT 4, que en su momento se llamaba Q-Star o Q asterisco, y que supuestamente ese modelo tenía una capacidad de razonamiento y mostraba ciertas pinceladas de inteligencia tan avanzadas que incluso generó un motín interno de OpenAI, por lo menos ese es el chisme, llevando a uno de los fundadores a aliarse con una parte de la junta directiva para despedir a Sam Altman, y después con una intermediación de Microsoft pues lo vuelven a contratar y se hace un proceso donde se ha reconfigurado bastante la junta directiva, y al punto de que Ilya Sutskever, que era este miembro fundador que al parecer dirigió este motín, entre comillas, termina ahí fundando otra empresa y saliendo de OpenAI con el tiempo. Ese modelo Q-Star después le ponen el nombre de Strawberry o fresa en español, que tiene mucho que ver con una frase que en un momento había o una metáfora que había utilizado Elon Musk en su momento cuando también estaba en OpenAI en sus procesos de fundación muy al inicio, hace mucho tiempo, incluso antes del 2017, donde hablaba de una inteligencia artificial que llegaba a ser tan inteligente, pero estaba entrenada para hacer granjas de fresas, que su análisis lo iba a llevar a quitar a la humanidad por medio para hacer de todo el planeta una granja de fresa, haciendo eco a la famosa canción de los Beatles de Strawberry Fields Forever. Pero bueno, este modelo le llaman Strawberry. Lo que se dice entre los bambalinas es que este modelo Q-Star Strawberry lo que hace es tomar más tiempo para pensar y estar más consciente, tal vez no sea la palabra, pero conversar con sí mismo, ¿verdad? Como hablarse, como cuando uno quiere razonar un problema, uno entra en ese proceso de introspección donde uno valida distintas opciones y las confronta y llega a conclusiones y después genera otras hipótesis y demás. La teoría de OpenAI, y bueno, muchos de esos expertos era que si un sistema inteligente podía no solo entrenarse con más información y durar más tiempo entrenándose, sino que en la parte de salida, o en la parte, digamos, donde ya está hablando con el usuario final, que somos nosotros a la hora de usar ChatGPT, ese proceso, o lo que llamamos inferencia, en ese proceso, en vez de darnos una respuesta inmediata, que ha sido como la tendencia en el desarrollo de estos modelos, que el modelo se tome su tiempo para pensar. Y eso hace que el nivel de respuesta y el nivel de análisis sea muchísimo más alto. Pues bueno, han pasado casi un año y medio desde que surgió este chisme, por llamarlo de alguna forma, y se sabía que OpenAI hace un par de semanas se reunió con agencias de seguridad de los Estados Unidos para presentarles el modelo, porque les están exigiendo realizar ese proceso de seguridad previo al lanzamiento de una versión comercial. Ahora, entiéndase que lo que nos ponen a los usuarios finales a utilizar no es la versión con todas sus capacidades. Cuando es este Tyrannosaurus Rex, posiblemente es una piecita de plástico chiquitita, porque evidentemente ellos liberan versiones muchísimo más pequeñas, muchísimo menos potentes,
sin ciertas funcionalidades. De hecho, el lanzamiento de ChatGPT 01 no es multimodal todavía, es decir, no podemos subir imágenes, no podemos subirle documentos, todavía no se le pueden grabar ciertas cosas. Entonces todavía no tiene todas esas funcionalidades que tiene el 4O, lo que nos lleva a pensar de que el 4O va a ser la herramienta a utilizar durante un buen rato, sobre todo como para tal vez un 95% de los casos de uso, pero este otro sistema del 01 posiblemente para los casos donde requiramos un análisis mayor de un pensamiento crítico, tal vez del nivel 2, ahí sí podemos tener resultados muy interesantes. Pero bueno, esa es como una introducción general de lo que quiero conversar con ustedes el día de hoy. Este video lo voy a estar subiendo posiblemente en YouTube con algunos clips y demás. Si llegan aquí de otras redes sociales, pues gracias por estar viendo. Se agradece ahí comentar, no tanto por el tema de viralizar el contenido, sino para empezar a establecer una conversación interesante ahí en las distintas redes que nos permita aprender mutuamente. Pero bueno, hoy en día si refrescan, para quienes tienen la versión Plus, la versión pagada, aquí donde vemos los modelos, ya tenemos el 01 Preview y el 01 Mini. El Mini obviamente se entiende que es un poquito más rápido, un poquito menos costoso. Y el Preview es precisamente eso, una muestra de lo que es el 01. Creo que hay un tope de 30 iteraciones por hora. Y bueno, está el 4O, que es el más avanzado, y este es el que pues, la mayoría estaremos utilizando todos los días para distintas cosas. Y obviamente están todos los demás modelos, el 4 Mini, el 4 normal, que ya ahora le ponen Legacy porque al parecer ya es obsoleto, aunque esto en su momento revolucionó todo, ¿verdad? Pero bueno, entonces la idea de hoy es, quiero ir repasando como la información que liberó OpenAI directamente en la página y después comentar otras cosillas que aquí tengo preparadas. Pero bueno, el primer documento que está directamente en el blog, y lo pueden buscar derecho en openai.com/01 o 1 realmente. Y bueno, ahí pueden encontrar el aviso de que están lanzando el modelo O1 y aquí podemos encontrar el aviso de que están lanzando el modelo 1, que han desarrollado una nueva serie de modelos, están cambiando el nombre, ya no van a ser ChatGPT 3, 4, 5, etcétera, sino que ahora vamos a O1, posiblemente O2 o 3, eso habría que ver, pero por el momento está en esto. Y estas son las noticias. Entonces, bueno, hay varios documentos. Suben un video donde enseñan prácticamente cómo un desarrollador pues hace algo que yo creo que Claude, ChatGPT, Gemini y otros pueden hacer, que es prácticamente generar el juego de Snake, ¿verdad? De la culebra, utilizando código. Y pues obviamente que ellos ponen, esto se genera cuestión, pues, de hecho no lo puede generar en cualquiera de estos sistemas, entonces no es como una excelente muestra de las capacidades del producto, pero es algo que quieren mostrar. Este es más interesante porque también demuestra que el O1 resuelve problemas lógicos avanzados, pero ahorita lo vamos a ver en algunos ejercicios. Y bueno, aquí en general también empiezan a hablar, digamos, de un sistema que incluso un científico, un físico de física cuántica avanzado, pues lo utiliza para entender algunos modelos y algunos cálculos prácticos. Aquí es donde el sistema está pensando y pues al final le tira incluso fórmulas matemáticas avanzadas, lo cual es algo pues, impresionante realmente. Pero sí, entonces ese es el anuncio principal. Cada una de estas páginas nos lleva a distintas cosas. OpenAI hace tiempo había lanzado esta tabla, o la habían comentado en una entrevista con Bloomberg, y hablaban de distintos niveles de inteligencia artificial. Nivel 1 siendo los chatbots, ¿verdad? Que es lo que tenemos hoy en día, Gemini,
ChatGPT, Claude, etc. Y hoy, el 12 de septiembre de 2024, estamos entrando al nivel 2, que es cuando estamos entrando a sistemas que pueden razonar de forma avanzada a un nivel igual o superior a los humanos a la hora de resolver problemas. Y pues después de esto viene el nivel 3, que son agentes que pueden tomar acciones. El nivel 4 son los innovadores, que es cuando la inteligencia artificial puede prácticamente entrenarse a sí misma o incluso innovar, asistir en la innovación. Y nivel 5 es cuando ya estos sistemas son organizaciones propias, ¿verdad? Que ahí estamos ya hablando de superinteligencia y otras cosas. Obviamente ellos lo plantean así para no asustar a todo el mundo. Pero bueno, entonces el primer documento es la introducción de OpenAI 01 Preview. De hecho, el nombre ni siquiera dice GPT, ¿verdad? Ahora nada más es 01. Y lo presenta como un nuevo modelo de razonamiento, que empieza precisamente el 12 de septiembre. Es un sistema que puede razonar tareas complejas y resolver problemas mucho más complicados que otros modelos no podían lograrlo, sobre todo en ciencia, programación, código, matemática, pero también aplica para cualquier área del conocimiento humano. Y después vienen a explicar cómo funciona. Prácticamente han entrenado los modelos para dedicarle más tiempo a pensar los problemas antes de responder, muy similar a como lo haría una persona. Es decir, a través del entrenamiento les han enseñado cómo refinar su proceso de pensamiento, su proceso de análisis y abordar un problema con distintas estrategias, analizarlas en el proceso, reconocerlas, encontrar errores, reformular, replantear y al final generar mejor resultado. ChatGPT 4o en la Olimpiada Matemática Internacional había resuelto solo un 13% de los problemas. Tenemos ahora de que O1 sacó una nota de 83%, que es una mejora de casi que 8x, ¿verdad? Es un tema, ya estamos entrando a escalas muy absurdas para lo que cualquiera de nosotros está acostumbrado en su vida. Y bueno, ahí viene todo un link donde pueden buscar más información técnica al respecto. Como es un modelo inicial, por eso preview, obviamente no tiene otras ventajas que tiene ChatGPT 4o, sobre todo el hecho de ser multimodal o por ejemplo ir al internet a buscar información y demás cosas. Y mucho de esto lo hacen precisamente por temas de seguridad. De hecho, es el capítulo inmediato que tocan, ¿verdad? Hay un documento que es que es el System Card, que sale cada vez que sacan un sistema nuevo. De hecho, aquí está el O1 y aquí está el de ChatGPT 4o. El 4o, por ejemplo, hablaba de temas de ciberseguridad, de amenazas biológicas, la capacidad del sistema de persuadir humanos, la autonomía del modelo y al final, bueno, digamos que si el modelo que ellos entrenan en el laboratorio son 100 cuadritos, ellos lo que hacen es que van recortando en post-entrenamiento y nos dan a nosotros como consumidores finales 40 cuadritos de capacidad, por decir algo. El System Card o la carta de sistema pues introduce cuál fue el proceso, cómo se entrenó, obviamente sin mencionar ciertas cosas que ya son como derechos de autor o información confidencial de parte de OpenAI a nivel de competencia. Pero bueno, ahí van explicando cuáles fueron las fases de entrenamiento y demás. El System Card del O1 es un poquito curioso, para llamarlo de alguna forma, porque estamos mencionando el CBRN, que de hecho nada más para que me estén siguiendo, significa químicos, armas biológicas, armas radiológicas y nucleares. Entonces ya estamos entrando a niveles, digamos, de, bueno, qué tanta preocupación o precaución hay que tener con estos sistemas para que no generen componentes o herramientas o procesos que vayan a generar peligro en esas áreas y incluso no está en un nivel bajo, está en un nivel medio. Tiene muchísimo sentido porque es un sistema que puede hacer análisis científico de componentes químicos, físicos, etcétera. Entonces de pronto le estamos dando
un sistema con capacidades de doctorado a algunos actores nefarios, ¿verdad? Eso es algo que pues, es una realidad, a como lo pueden utilizar muchos científicos como un asistente, un aliado para desarrollar nueva ciencia y nueva tecnología, pues obviamente hay temas preocupantes a nivel de seguridad, a nivel de autonomía lo mantienen bajo, a nivel de seguridad, ciberseguridad también, y a nivel de persuasión vamos a ver también que se mantiene a nivel medio, es decir, es un sistema que puede persuadir a cierto nivel de personas, a nivel intelectual o a nivel emocional, a ciertas personas que tal vez sean más fáciles de persuadir que otras, pues al parecer el sistema no lo lograron recortar a un nivel bajo, pero sí quedó en medio, no quedó en alto y no quedó en nivel crítico. Ahí después siguen hablando, uno puede ver el reporte del System Kernel, que es un documento más o menos de 43 páginas, es un poco complejo de entender, cualquier cosa uno lo puede descargar, subírselo al mismo ChatGPT para que lo explique. Y habla, digamos, de los distintos procesos y en comparación también como el ChatGPT 4o para nosotros también tener como una previsualización. Al parecer, digamos, la capacidad para evitar usos incorrectos es muchísimo mayor, pero sí es importante para quienes quieren, o más bien hablan mucho de ciberseguridad o estudian el tema o están dentro de esta área, pues es importante verlo, sobre todo cualquier otra persona que también quiera ver temas de regulación, de política pública sobre inteligencia artificial, tiene que estar empapado en este tema. 100% recomendado leer este documento, tanto del sistema actual como del sistema previo, precisamente para que tenga una comparación el uno con el otro. Dicho eso, volviendo a cómo aprenden estos sistemas a razonar, aquí vienen algunas muestras de cómo el sistema lo entrenaron y lo pusieron a prueba con exámenes de matemática, exámenes de código, otros exámenes de química, biología y física a nivel de doctorados, y someterlo a prueba para ver cómo funcionaba. Y encontraron que el sistema, por lo menos este modelo, el O1, mejoró su capacidad de pensamiento, de hacer análisis crítico y razonamiento, sí le daban más entrenamiento reforzado, pero no solo más entrenamiento, y cuando hablan de más entrenamiento, más tiempo de entrenamiento, y que también le den más tiempo para pensar y capacidad general de infraestructura para el nivel de procesamiento. O sea, lo que hicieron fue simplemente escalar absolutamente todo. Hay unas famosas leyes de escalabilidad que lo que dicen es que mientras más infraestructura haya, mientras más tiempo les demos, mientras más información les demos, pues estos sistemas van a ser más inteligentes. A esto le estamos agregando creo que este gráfico de Jim Fang en LinkedIn lo resuelve muy bien. Los otros sistemas, pues el preentrenamiento representa esta barrita, la gris, la verde representa el postentrenamiento y la inferencia, que es cuando ya estamos dialogando con el sistema, pues es eso apenas, y Strawberry o 1 o 01, como quieran llamarle, pues obviamente esta barra está a escala, posiblemente es 3, 4, 5 o hasta 10 o 20 veces más grande, pero le estamos dando tiempo en la inferencia, que es en la relación con la persona, para tener consumir data, consumir procesamiento, consumir energía para pensar y durar más pensando en las respuestas. Volviendo aquí, mientras, por ejemplo, la certeza de estos sistemas en la Olimpiada de Matemática, por ejemplo, mejoraba drásticamente mientras más tiempo de computación le dábamos o le daban en los laboratorios, pues. Eso lo vieron no solo a nivel de entrenamiento, sino que lo vieron también a nivel de someterlo a prueba. Es decir, ya en la parte de inferencia, pues el sistema incluso supera su rendimiento mientras está en la parte de entrenamiento. A nivel de evaluaciones, vemos la competencia olímpica de matemática. GPT-4o estaba en un 13.4. El preview, que es el que nos están dando ahorita, está en 56.7.
básicamente si responde la mitad de las preguntas de una olimpiada matemática bien, el 0,1, que no es, perdón, el O1, que no está disponible al público, llegó a un 83. A nivel de una competencia de código llamada Code Forces, GPT-4o quedaba en 11. La versión que están liberando al público es un 62. Yo creo que puedo hacer esto un poco más grande. Ajá, no tan grande. Ajá, ahí. Y las preguntas del GPQA, ¿verdad? Que tiene que ver con física, química, biología y otras, el famoso diamante de las ciencias básicas. Un humano experto, pues promedio saca un 69 y la versión preview y la versión avanzada pues sacan 78 y 78, mientras que GPT-4o sacaba 56. Entonces, a lo largo de estas tres áreas es un sistema que mejora drásticamente. Si lo comparamos con los benchmarks existentes en pruebas de razonamiento, temas de doctorado en ciencias, exámenes de inglés, de física, de cálculo, información de hechos globales, química de colegio, matemática de colegio, leyes, relaciones públicas, economía, lógica formal, etc. Vemos que las áreas de azul marino pues era GPT-4o y el O1 pues mejora en absolutamente todos, tal vez excepto el inglés, que es de esperar, pero en todo lo demás mejora drásticamente. Entonces, bueno, estamos viendo que estos sistemas, al hecho de darles la capacidad de pensar de forma encadenada, de pensar a nivel de sistemas, de poder analizar su propio proceso de análisis, mejora los rendimientos. Aquí hay algunos casos muy interesantes. Por ejemplo, este es el de códigos, digamos, pero como encriptación, ¿verdad? Entonces aquí ponen, por ejemplo, bueno, piensa paso a paso. Este es un código, ¿verdad? Encriptado. Yo uso el ejemplo de arriba. Bueno, perdón, este texto lo que quiere decir es piensa paso a paso, usa el ejemplo de arriba para decodificar esta frase. Entonces, ChatGPT-4o pues hacía el proceso de pensar paso a paso y al final pues no llegaba a ningún resultado, le pedía más bien más instrucciones al sistema. Voy a volverme como al tamaño previo que tenía pantalla, y el O1 pues empieza realmente a hacer un análisis, ¿verdad? De entender cuál es el texto inicial, cómo se codifica, cuál fue el método de codificación, cómo lo aplicaría en el texto siguiente, y empieza a hacerlo paso a paso hasta llegar a la palabra there, después a la palabra are, 3 R's in strawberry. Hay 3 R's en strawberry y llega a la respuesta. Eso es a nivel de codificación. Si nos vamos a programación, le pide escribir un script con cierto formato de string, y bueno, esta es la forma en que lo hace a nivel de código, y este es el análisis que llega directamente al resultado de una manera muchísimo más rápida. Tenemos también, por ejemplo, este problema matemático, que aquí ya estamos hablando de fórmulas un poco más complejas, y pues obviamente ChatGPT-4 ahí empieza a tratar de entenderlo paso a paso. Este razonamiento llega a una respuesta final, mientras que el otro hasta hace factorización, determina cuál es h, encuentra coeficientes, etcétera, y llega a una conclusión que esta es la respuesta pues, satisfactoria versus esto. Tenemos también los famosos crosswords. Vamos a ver, aquí dice texto, ajá. Ok, aquí explican, ok, del 1. Ok, aquí le expliqué cuáles son las palabras que tienen que calzar en esta matriz, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Igual pasa en el O1.
el 4.0, perdón, el 4O, pues no lo logra. Vamos a ver cómo le va al O1. Hace todo el proceso y bueno, ya al final nos da las respuestas. O sea, efectivamente logra llenar el crossword. Podemos pasarnos, por ejemplo, a ciencias médicas. Entonces dice, bueno, haz un diagnóstico basado en estos fenotipos y fenotipos excluidos. Entonces aquí viene y hace, bueno, el razonamiento sería tal, un diagnóstico diferenciado. Y diría que la enfermedad presente es una enfermedad Cornelia de Lange, que no sé qué es, no soy doctor, pero el otro más bien hace un análisis mucho más profundo. Bueno, llega a hacer conclusiones, referencias, recomendaciones y el diagnóstico es el síndrome de Dravet, que es la respuesta correcta. Y bueno, aquí siguen comentando cómo le fue a los sistemas en distintas áreas de estudio. Incluso aquí se ve que existe el O1 y está el O1 y OI, que me imagino que es una versión más avanzada, que de hecho está en el 93 percentil a nivel de código, lo cual es impresionante. Es importante entender también que este sistema se está utilizando para entrenar la siguiente versión, ¿verdad? Si este fuera GPT-5, la siguiente versión sería el 6. Lo que están generando es que, digamos, la cantidad de información que genera la humanidad para entrenar estos sistemas tiene su límite, pero están utilizando estos sistemas que tienen la capacidad de producir contenidos de altísimo nivel, de un nivel de doctorado, para generar contenido sintético que permita entrenar estas herramientas. De hecho, aquí les recomendaría, ahorita nos vamos a pasar a otro documento, pero les recomendaría leer este documento, Situational Awareness, la década adelante de Leopold Aschenbrenner, precisamente que explica qué es lo que podemos esperar precisamente por este entrenamiento donde una inteligencia artificial está ayudando a entrenar al siguiente. ¿Verdad? Estamos hablando de un tema de escalabilidad ya a un nivel muy acelerado, 100% recomendado. Bueno, después tenemos Human Preference Evaluation. Entonces aquí tenemos cómo le fue. Vamos a ver. Ok. Este examen lo que hace es que les dan ya para temas, digamos, de redacción, de texto, de programación, de análisis, de cálculos, establecen un win rate, es decir, ponen a competir el 4O con el O1, y podemos ver, por ejemplo, que el O1 gana en temas de programación, de análisis de datos y cálculos matemáticos, mientras que en los demás prácticamente quedan empatados. A nivel de seguridad, pues obviamente aquí vienen como también información muy importante sobre temas que ellos obviamente están tratando de minimizar para que el sistema no dé información al respecto. Entonces vemos que el sistema es menos propenso en casi que todas las categorías, por encima de 0.8, 0.9, a que alguien pueda someterlo a dar un uso nefario, un uso incorrecto para lo que está entrenado. Y también está comentando de que están ocultando el tren de pensamiento propiamente del sistema. Es decir, ahorita que hagamos unas pruebas van a ver de que él muestra más o menos el análisis, pero el tren de pensamiento, profundidad, o sea, lo que está pasando, es decir, si yo puedo decir, bueno, yo estoy analizando esto y ahora voy a proceder a cuestionarlo, eso, ¿verdad? Ese es el proceso. Permiten ese pensamiento, profundidad a nivel de intimidad de, bueno, voy a analizar A y mi pensamiento es que eso X, Y, Z, eso no lo están mostrando precisamente porque se dieron cuenta que podría ser sumamente peligroso mostrarlo. Y bueno, lo que estamos viendo es un sistema que rompe todo lo que habíamos visto antes. Y después está el sistema mini, que es un poquito más chiquitito, que lo optimizaron precisamente para temas STEM.
si ustedes son profesores o son personas en academia o en el sector privado que tiene que ver con STEM, este es un sistema súper especializado precisamente para esos casos de uso. Y bueno, aquí está toda la información. En muchos exámenes el rendimiento, el preview siempre va a ser el rosado y el 4O va a ser el naranja, y vemos que en temas de ciberseguridad, evaluación humana, código, bueno, el mini parece que es espectacular en temas de código, pues ahí está como muchos de los ejemplos. Y velocidades, pues aquí hay una comparación de cómo trabajan. Obviamente el 4 va a ser siempre muchísimo rápido porque no está tomando tiempo para pensar, mientras que los otros, pues, verdad, el mini es un poquito más rápido, pero el O1 pues va a tomarse su tiempo para pensar. Ven la diferencia aquí entre 3 segundos, 9 segundos, y posiblemente esto vaya a llegar a 30, 50 incluso segundos. Pero sí, este es otro documento. Dicho eso, me pareció muy interesante este video que publicó OpenAI entrevistando al equipo. Se los voy a poner, de hecho voy a poner aquí los captions en español. Bueno, no solo están en Auto Translate, y vamos a ir a Spanish. Okay. Aquí están los subtítulos y nada más observen lo que dice uno de los collaboradores. For a lot of the time that I've been here, we've been trying to make the models better at solving math problems, as an example, and we've put a lot of work into this, and we've come up with a lot of different methods. But one thing that I kept, like every time I would read these outputs from the models, I'd always be so frustrated that the model just would never seem to question what was wrong or when it was making mistakes or things like that. But one of these early O1 models, when we trained it and we actually started talking to it, we started asking it these questions, and it was scoring higher on these math tests we were giving it, we could look at how it was reasoning, and you could just see that it started to question itself and have really interesting reflection. And that was a moment for me where I was like, wow, like we've uncovered something different. This is going to be something new. And ver cómo el sistema razonaba. Yo no sé ustedes, pero esto es un antes y después. Y es como impresionante estar en un momento de la vida donde uno pueda presenciar esto. La verdad es como, es impresionante. Y también aterrador hasta cierto punto. Dicho eso, quería mostrarles este documento de Situational Awareness. Recomendado leerlo. Son 150 páginas, una cosa así. Al final lo que plantea es un tema de escalabilidad. Eliminando un poco como el lenguaje complejo. GPT-2 tenía la capacidad intelectual o cognitiva de alguien de preescolar. GPT-3 era como un estudiante de secundaria, o más bien, perdón, de primaria. GPT-4 era un estudiante de primaria, de secundaria inteligente, avanzado, ¿verdad? Posiblemente la persona que sacaba 100 en todos sus exámenes. Y esta es la proyección en términos de qué tanto capacidad computacional le pueden meter para entrenar estos sistemas y desarrollarlos, y el tiempo, y en la línea azul detallar qué tan inteligentes son, ¿verdad? Hay una relación muy directa, digamos, con la capacidad computacional normalizada al GPT-4, ¿verdad? Esto está normalizado. Y pues GPT-4 es esta línea que está aquí horizontal. Entonces, esta es como la proyección de escalabilidad de la próxima década, llegando incluso hasta el 2040, ¿verdad? Esta sería como la línea a cómo seguimos, ¿verdad? Es lo que se pronostica, y este es un documento basado en lo que están viendo 100 personas en los laboratorios. Eso es lo que se pronostica. Si nos vamos al siguiente gráfico, se habla de una explosión de inteligencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que si bien esos sistemas podrían ir en una proyección estable, llega un momento donde estos sistemas se empiezan a entrenar a sí mismos, y ahí empezamos a ver una explosión de inteligencia donde se vuelve exponencial la capacidad de inteligencia que tienen los mismos modelos que están desarrollando otros modelos. Y ahí es donde vemos un crecimiento exponencial absurdo. La investigación de inteligencia artificial se vuelve automatizada y estaremos llegando a la superinteligencia. Ahora,
Este es el pronóstico de Leopold Aschenbrenner, que es una persona brillante y ha estado en estos laboratorios, y esta es la información que ellos están compartiendo entre ellos a nivel de fiestas privadas, entre los 200 científicos que están desarrollando estas herramientas, y vemos que la escala del tiempo aquí ya cambia. Aquí ya estamos hablando de 2030 para superinteligencia. Vemos que GPT-4 estaba más o menos por aquí en el 2023, estamos a finales del 2024 y estamos teniendo, ¿verdad?, este crecimiento ya de un estudiante avanzado de secundaria, ya estamos llegando a un nivel de doctorado y después de esto ya estamos llegando a niveles de inteligencia mucho más allá de la capacidad colectiva humana. Entonces, pues, incluso podría decirse que tal vez estamos avanzando un poquito más rápido de lo que él está planteando acá. Ahora, una cosa es lo que hay en los laboratorios, otra cosa es lo que estamos viendo a nivel de consumidor. El siguiente gráfico que quiero mostrarles está en la página 108. Y estamos hablando ya aquí de un tema de superalineación. Es decir, cuando uno ve un robotcito de este tamaño, uno dice, claro, por supuesto, es seguro. Y el robotcito va creciendo y creciendo y creciendo hasta que ¿cuándo sabemos si es seguro o no es seguro? ¿Cuándo sabemos si lo podemos apagar o no lo podemos apagar? ¿Verdad? Esa es como la primera conclusión directa, ¿verdad? Que son todos estos escenarios distópicos sobre qué va a pasar. Va a terminar siendo esto Skynet, va a terminar siendo un escenario como Wall-E, va a terminar siendo un escenario más positivo. Y ese podría ser el único problema. Pero el siguiente, y este es uno de los más preocupantes, esta es la generación eléctrica entre Estados Unidos y China. Y hay un tema importante aquí. Para entrenar inteligencia artificial se necesita energía y se necesita infraestructura. Y desde el 2010 China rayó a Occidente en generación de electricidad. Nos rayó no solo Estados Unidos, sino que estamos hablando de Europa, estamos hablando de Latinoamérica, estamos hablando de cualquier país, ¿verdad?, dentro de un modelo de derechos humanos y libertades. Pues hoy en día la demanda para inteligencia artificial para el 2030 va a ser equivalente a la producción actual de energía en Estados Unidos. Y si nosotros queremos competir con China en llegar a una superinteligencia, pues se tiene que hacer algo muy rápido y eso implica unificar esfuerzos de todo el mundo democrático, por llamarlo de alguna forma. Pero bueno, les recomiendo leer el libro o el documento. Les va a poner los pelos de punta y tal vez les quite algunas horas de sueño durante varias noches, pero es absolutamente importante y relevante. Dicho eso, quería enseñarles algunas pruebas que tenía ya aquí planteadas. Entonces la primera es contar las R's, y por eso si nos vamos a ChatGPT 4 y le ponemos la palabra strawberry varias veces y le preguntamos cuántas R's hay, va a tener la respuesta equivocada. Entonces realmente la respuesta correcta son 18, pero él va a decir, bueno, aquí hay 2, y lo hice con toda la certeza del mundo. ¿Por qué? Porque no está haciendo un análisis real, está simplemente prediciendo la respuesta más probable. Si nos vamos al O1, aquí es donde van a ver cómo funciona. Y aquí dice que está pensando. Y podemos ver el análisis. Entonces dice, para encontrar el número de R's, voy a empezar analizando la palabra strawberry, cuento las letras. Después de eso se da cuenta que hay varias palabras. Y por último, nos dice, hay 18 R's en la frase repetida de strawberry. Y aquí está el análisis. Entonces, ya aquí vemos una mejora sustancial. Otro ejercicio vacilón a nivel de sistema es preguntarle cuántas palabras hay en tu respuesta, porque hasta cierto punto es una pregunta un poco paradójica, porque no me ha dado la respuesta y aún así tiene que decirme cuántas palabras ha utilizado. Entonces, bueno,
4 dice, mi respuesta tiene 1113 palabras, lo cual claramente está equivocado. Vamos al O1. Aquí está pensando, navegando el reto, asesorando una respuesta certera, evaluando. Mi respuesta tiene 5 palabras. 1, 2, 3, 4, 5 palabras. Ya aquí sí lo logró. Sí, y prácticamente lo que está diciendo es eso, que tiene que confirmar que el asistente está alineándose con la pregunta y está realmente realizando el conteo de las palabras. Ese es otro. Este lo encontré en Reddit, me pareció muy interesante. Y es decir, ¿qué tienen estas palabras en común? Freight, stone, often y canine. Y aquí el tema es que si uno lo revisa, lo que tienen es que adentro está la palabra 8, la palabra 1, la palabra 10 y la palabra 9. Entonces el 4O, vamos a ver qué tipo de análisis realiza. Y dice las palabras contienen, lo en español para entenderlo, no tiene que estar traduciendo, igual son como las 11 pm. Cada una contiene un homófono, una palabra que suena igual pero tiene un significado de ortografía diferente. Entonces, freight es fright, como miedo, stone, aturdir. Esa no es la respuesta correcta. Vamos a irnos al O1 preview. Más o menos está pensando lo mismo, ¿verdad? Aquí ya mapeó lo primero. Sí tenía la respuesta, pero entonces mapeó lo primero, pero después se puso a analizarlo como si fueran anagramas y después empezó a estudiar patrones en las palabras y llegó a precisamente a que las palabras contienen la palabra 8, 1, 10 y 9, que es la respuesta correcta. Aquí se me pone un poco la pantalla. Vamos a ver si puedo refrescar. Perfecto. Después hay vamos a ver, Four Groups, New York Times, esto para que vean la imagen. New York Times tiene estos acertijos que saca todos los fines de semana, donde hay 4 palabras por 4 palabras y uno tiene como que agruparlos en grupos de 4, pero lo que pasa es que muchas de estas palabras tienen doble o triple significado o se pueden utilizar en muchos contextos y por lo tanto esto se vuelve difícil. Uno cree que, por ejemplo, uno dice, bueno, Sunday y float son helados, shake también y malt, pero uno puede decir, bueno, son esos 4, pero a medida que uno sigue se da cuenta que por haber hecho esos 4 ya lo demás no calza. Entonces aquí tengo uno que como no podemos subir imágenes, lo que hice fue pedirle al mismo ChatGPT que lo describiera. Pero aquí tenemos estas palabras, entonces él dice, inmediatamente me tiene una respuesta y me dice, ok, estos son los animales, panda, oso, orca, cebra, términos musicales, pero por ejemplo, serie, cadena, tal vez está un poquito jalado el pelo, cosas relacionadas al viento y me pone desierto, turista y arena, temas enfocados en movimiento. Entonces, si falla esa prueba, ningún modelo antes del O1 lograba resolver este tipo de pruebas. Vamos a ver cómo le va. Y este debería requerirle más tiempo de pensamiento, porque es algo que a un ser humano le toma mucho. Entonces aquí está identificando relaciones, está identificando cuáles palabras significan lo mismo, está buscando patrones, homónimos, patrones, está buscando temáticas, ahora está conectando conceptos. Este ejercicio está muy, muy interesante. Está buscando conexiones a nivel de organización, mapear conexiones, viendo parejas, organizando categorías, otra vez analizando patrones, evaluando conexiones entre las palabras, ordenando los homógrafos, mapeando enlaces potenciales
Y bueno, aquí podemos ver que lleva un proceso de análisis bastante largo. Todavía lo está haciendo. Bueno, y aquí terminó el análisis y tenemos el grupo 1, que son animales blancos y negros: panda, zorrillo, orca, cebra. Okay. Palabras con distintas pronunciaciones y significados: homógrafos, viento, dove, bass, desert. Ok. Palabras que significan secuencias: string, chain, series, train. Eso tiene todo sentido. Y tipos de trampas: oso, trampa de arena, trampa de velocidad, trampa de turista. Ok. Y esta es la respuesta correcta. Ahora podemos ver que el análisis que hizo es un análisis de casi un minuto. No sé ustedes, pero esto me parece absolutamente impresionante, y desde ya estoy pensando en muchos casos de uso que se podrían utilizar donde ocupamos un racionamiento, un análisis, un racionamiento de ese nivel. Este otro ejercicio ya es más práctico, es desarrollar una metodología para analizar problemas sociales. Entonces aquí yo lo que estoy pidiendo es que me desarrolle un sistema de evaluación conciso y comparable utilizando un diagrama de araña de 12 ejes para poder comparar 10 problemáticas sociales de manera eficiente. Que esto es un uso de inteligencia artificial que hemos querido tratar de utilizar hace tiempo, pero nos hace falta desarrollar la metodología. Entonces vamos a preguntarle a los sistemas si nos pueden ayudar desarrollando la metodología. ChatGPT-4 incluso actualizó su memoria. Ahí me está desarrollando la metodología para evaluar el impacto. Bueno, eso es cierto. Entonces aquí me define los 12 ejes del diagrama de araña. Cómo formula las métricas. Pero bueno, aquí ya encuentro el primer error, porque está bien que sugiera 12 ejes, pero las métricas no necesariamente, digamos, dice relevancia política, bueno, el número de declaraciones de políticos, pero ¿qué puntaje le asigno a eso? ¿Qué fórmula podría utilizar? El método de análisis comparativo, visualización y comparación. Ok, vayamos con este otro. Y vamos a ver qué tipo de metodología propone, porque en este caso, aquí está evaluando el impacto social, definiendo el plan, determinando los ejes, cómo evaluar los distintos factores, cómo se implementan, cómo se establecen, el impacto geográfico, el número de personas afectadas, la urgencia temporal, evaluando factores claves. Digamos, este es un caso de uso donde incluso para cierto tipo de análisis avanzado podemos utilizar la herramienta para que nos ayude a diseñar nuevas metodologías o buscar como frameworks para implementar procesos. Y sí, se tomó su tiempo. Y bueno, aquí esto está muy interesante. Entonces, desarrolló una metodología para evaluar el impacto y relevancia de problemáticas sociales. Viene una introducción, define los 12 ejes, que incluso les asigna me imagino que estas letras es porque después de eso efectivamente desarrolla una fórmula. Y pues el nivel de respuesta es muchísimo más cercano a algo que realmente tendría valor en el mundo real. Y después nos presenta fórmulas para medir cada eje. Entonces la cobertura mediática, por ejemplo, sería el número total de artículos dividido por las noticias publicadas sobre la problemática en un periodo determinado por 100, y eso me daría un porcentaje. La sumatoria fórmula MRS de menciones en redes sociales, que es la sumatoria total de redes sociales en todas las plataformas. El sentimiento público, pues sí, aquí me va generando fórmulas para cada uno de estos casos. Y identificando la métrica de valor, costos directos e indirectos para el impacto económico de una crisis social, interés político, etc. Y después este es el método para analizar y comparar las 10 problemáticas, que sería recopilar información, normalización de los datos, cosa que no me sugirió el otro, el ChatGPT 4o, cómo asignar las puntuaciones, cómo se construye un diagrama de araña, análisis comparativo, el sistema de puntuación comparativo.
Ok. Incluso habla del sumar las puntuaciones, la sumatoria de las puntuaciones normalizadas de los dos ejes y priorizar problemáticas de mayor a menor según la puntuación total y cómo se interpretan los resultados, conclusión final y cuál sería la nota final. Digamos, esto es una tesis y duró 24 segundos. Ok. Y por último, quiero hacer un último ejercicio. Este es muchísimo más complejo. Cuando Apple tenía el iPod, Apple tenía casi que el 80% del mercado o más el MP3. Y en algún momento toman la decisión, o Steve Jobs, junto con otras personas, pero principalmente él, toma la decisión de avanzar con el desarrollo del iPhone, que costó muchísimo, requería creo que una inversión como de $500 millones iniciales, para crear un producto que iba a canibalizar y volver obsoleto el iPod. Pero el mercado de celulares es muchísimo más grande que el mercado de MP3 y por lo tanto tener un 10% en el primero versus un 80% en el segundo tenía todo el sentido del mundo. Pero bueno, ese se volvió un caso de análisis en escuelas en todo el mundo, principalmente las escuelas de negocios de Harvard, que son las más famosas, digamos, como para plantear estos escenarios. Y pues lo que hice fue utilizar Claude, que es el sistema Anthropic, para montar este problema, eliminar el contexto histórico posterior para quitar el sesgo y cambiarle los nombres para que tampoco diga Apple ni iPod, etc. Y plantear el caso para ver cómo lo analizan nuestros sistemas, porque ese es el tipo de cosas que nosotros estaremos utilizando en el día a día, en negocios, en la academia, para generar análisis avanzado. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Aquí en el año 2005, Nova Corp Technologies experimentó un renacimiento espectacular gracias al Sonic Pod y el Music Hub. El Sonic Pod domina el mercado. El Music Hub se ha convertido en la tienda de música digital más grande del mundo. ¿Verdad? Que eso es iTunes y esto es el iPod. Líneas de productos principales, el Nova Desktop, el Nova Book. Aquí vienen los datos financieros. Y bueno, aquí viene, ok, si queremos crear el Smart Connect, que esto sería el iPhone, pone que hay restricciones presupuestarias, dependencias de cadena de suministro, riesgos geopolíticos, aquí viene toda la información, es un problema muy complejo. Y vamos a ver qué nos dice. El informe estratégico para Nova Corp Technologies, análisis de riesgos, entonces, bueno, veo oportunidades, riesgos, estrategias para gestionar los riesgos de la cadena de suministros, priorización de inversiones, investigación y desarrollo, explorar alianzas estratégicas, digamos, aquí ya está tirando como información genérica, cuestión de barreras regulatorias, etcétera, etcétera, etcétera. Si Nova Corp decide no invertir en el Smart Connect, podría perder una oportunidad crítica para diversificar su portafolio y expandirse en el creciente mercado de teléfonos móviles, quedando rezagada frente a otros competidores. A largo plazo, la falta de innovación en dispositivos multifuncionales podría erosionar su liderazgo. Recomendación final: debería ser galante, pero con una estrategia cautelosa. Ok. Vamos a ver cómo nos va con el O1 Preview. Estoy muy emocionado por eso. Ok, entonces dice, bueno, quiero hacer un reporte detectando patrones de mercado, entendiendo el landscape por contexto, asesorando riesgos y oportunidades, certeza a nivel de contexto, mapeando estrategias. Bueno, aquí duró muy poco. Vamos a ver. Este es el resumen ejecutivo. Nova Corp Technologies se trata de decisión crítica. Ajá. Análisis de riesgo, hace el mismo proceso. Variables complejas, hace el mismo proceso.
Se recomienda proceder con el desarrollo de Smart Connect implementando estrategias para mitigar riesgos y capitalización. Ok, aquí es muchísimo más directo e inmediata. O sea, el análisis se deja de tanta parafernalia. Incluso nos plantea cómo hacer un análisis corto-beneficio, que es el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Nos da una recomendación inmediata. El otro era desarrollelo, pero con cautela. Aquí, en cambio, es dele viaje, desarrollo. Y nos establece un plan de implementación, un análisis de escenarios de planes de contingencia. Entonces, el mejor escenario de Smart Connect lidera Mecano superando competidores, aumentando significativamente los ingresos. El peor escenario es un fracaso en la implementación, planes de contingencia, implicaciones éticas y sociales, cuidado de seguridad, conclusión. Y después dice, recomiendo meter estos siguientes anexos, que es el análisis DAFO detallado, las posiciones financieras por la comunicación interna, referencias bibliográficas. La inversión en el Smart Connect representa una oportunidad estratégica para Nueva Corp de liderar la próxima ola de innovación tecnológica. Existen riesgos significativos, estos pueden ser mitigados mediante estrategias. Y esta fue la decisión que tomó Steve Jobs. Muy satisfecho, la verdad, con este análisis. Voy a volverme rápidamente al otro, nada más para ver. A largo plazo, la falta de innovación. Sí, es el otro realmente. O sea, no crean, esto sigue siendo un análisis bastante avanzado, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un sistema que tiene 180 de IQ. Pero, por ejemplo, aquí mete temas de realidad aumentada, inteligencia artificial, reconocimiento de voz, otras cosas que son estrategias a largo plazo, porque realmente no tienen nada que ver con el caso en mención. Sinergias con el ecosistema existente, todavía trata como de revivir el Smart, el Music Hub. Eso está bien, pero en términos generales esto es un análisis como hecho a la carrera por alguien que sabe lo que está haciendo, y el otro es un análisis muchísimo más acertado que se sacaría prácticamente un 100 en un examen de este tipo. No sé si él es multimodal, cómo puedes generar gráficos explicando eso. O sea, si puede generar código. Es que todavía no sé si puede codificar. No puede crear gráficos. Ok. Bueno, puedes darme opciones detalladas para generar gráficos. Bueno, aquí está tirándome otra información. Escoge los 3 más relevantes para asesorar la decisión. Ok. Y mientras tanto voy a ir abriendo Cloud. Ok. Evaluando los gráficos. Entonces aquí está haciendo una selección. Okay. Ok, entonces hagamos una cosa. Esto es, tengo este problema a resolver. Ese es el problema. Estos son los gráficos que necesito. Aquí es un desastre. Wow, ok. Sigue hablando. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Y aquí es donde estamos empezando a utilizar dos sistemas. Casi que uno como CEO utilizando otro sistema agente como para generar investigación. Ok, entonces esta es la proyección de ingresos con Smart Connect y sin Smart Connect en el 2015. Este es el análisis FODA, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y este es el diagrama de costo de oportunidad. Ok. Se cayó.
Vamos a ver de nuevo. Ingresos con la inversión es el azul. Me está animado todo esto. Ok. Ingresos sin inversión. Cuota de mercado con la inversión. Es una cuota de mercado menor y es una cuota de mercado sin inversión. No. Cuota de mercado con inversión es la amarilla. Y la cuota de mercado sin inversión. Es decir, si no invertimos en desarrollar el iPhone, nuestra capacidad de mercado va a disminuir porque el mercado se va a hacer más pequeño, precisamente porque está siendo comprimido por la existencia de los celulares inteligentes y por lo tanto se están manteniendo nuestros ingresos. Es un producto exitoso, pero hasta cierto tope, mientras que el otro crece a como aumentamos drásticamente nuestra cuota de mercado. Ok, pues sí. Vamos a ver, entonces en conclusiones finales, definitivamente el lanzamiento de Strawberry o ChatGPT O1 es un paso adelante muy importante y creo que eso más bien debería empezar a generar algunas conversaciones incómodas en ciertos lugares, sobre todo en el C-Level a nivel de gerencias. Mucha gente cree todavía que el tema de inteligencia artificial es un problema de TI, es un problema de cultura organizacional. Necesitamos ya tener empresas utilizando estos sistemas con casos de usos escalados, desarrollo prototipado, academias, comités éticos, comités de implementación, investigación y desarrollo. Costa Rica tiene que meterse en esta carrera de infraestructura y de incentivos para el desarrollo local de ciencia aplicada. Empezar a cerrar esos contratos, también contratos de infraestructura para data centers y para energía renovable, y las academias pues tienen que aceptarse. Esto no es como una tecnología que vino para quedarse, sino que es una tecnología de uso generalizado. Yo no veo un profesional en 6 meses no utilizando un asistente de este tipo para tomar decisiones, para hacer análisis crítico, para mejorar sus sistemas profesionales, automatizando los que no requieren de su tiempo y enfocándose precisamente a romper barreras de implementación en áreas críticas. Entonces, sí, esa más o menos es mi lectura de lo que está pasando. Y como una herramienta, tiempos emocionantes, vienen cosas interesantes en las próximas semanas. Esto es el O1 preview. No sé qué pensar de cuando lancen el O1 completo, pero definitivamente en los próximos 5 años va a haber una distribución total a nivel de empleo, a nivel de profesiones. Esto es un llamado de atención bastante fuerte. Muy emocionante, pero al mismo tiempo es un llamado de atención que requiere una cuota de responsabilidad y una cuota de acción alta por la urgencia. Pero bueno, muchas gracias si llegaron hasta acá, muchas gracias por escuchar y tengan un bonito día, noche, donde sea que estén. Chao.